chat y yo voy a estar leyendo las preguntas, si en algún caso amerita le aviso a Ernesto y si no las juntamos para el final. Ernesto también les va a hacer algunas preguntas a ustedes mediante encuestas que les van a aparecer en pantalla para que ustedes vayan contestando. Así que bueno, esa va a ser un poquito la dinámica. Vamos a tratar de hacer un tiempo de exposición de Ernesto. Al final juntamos las preguntas, salvo que haya algo que urja mucho y bueno, ahí yo lo interrumpo a Ernesto y le comento lo que ustedes estén escribiendo por el chat, ¿sí? Pueden escribir en el chat y ahí quedan las preguntas como pendiente de responder. Voy a ver si alguien preguntó algo relacionado a esto. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están saludando, ¿sí? Ernesto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Luján. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias por compartir este webinar, una charla que vamos a hacer. El tema es el ingreso de la siguiente generación a la empresa familiar. Agradezco al BOR la oportunidad que me da de volver a conectarme con empresarios familiares. En realidad esto es algo que a mí me apasiona y para mí es un placer poder compartir mis conocimientos y experiencias y que ello pueda ser de alguna manera útil para ustedes. Así que yo voy a hacer una breve charla y después primero vamos a tener unas encuestas como para saber el auditorio, las características del auditorio. Y después, al final, bueno, van a poder formular las preguntas que es la parte más interesante, ¿no? Que yo les pueda responder a inquietudes concretas que surjan de la charla o que por ahí no, que quedaron en el tintero. Bueno, para comenzar, quiero aclarar que para ubicar este tema del ingreso de la siguiente generación a la empresa familiar, la tenemos que encuadrar en el contexto de lo que es la empresa familiar y de lo que está íntimamente relacionado con lo que es la continuidad de la empresa familiar. Entonces, dicho esto lo quiero aclarar porque al principio vamos a hablar sobre temas muy generales para poder ir de lo general a lo particular. Entonces, vamos a comenzar con el recorrido general. Decime si se ve ahora la presentación, Luján. Sí, se está viendo esto, Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar por definir qué es lo que es una empresa familiar para poder entrar en sus características, ¿no? Y para llegar al tema del ingreso de los miembros de la siguiente generación. Para que es una empresa familiar, se tienen que dar tres características. La primera es que la propiedad de la empresa esté en manos de una o más familias, ¿no? La segunda característica es que tiene que haber algún miembro de esa familia en el gobierno o en la dirección, o sea, gestionando la empresa a nivel gerencia o gobernándola a nivel directorio. O sea, conduciendo la empresa, el día a día y el gobierno de la empresa. Y el tercer elemento, que es lo que, digamos, la tipifica, es el deseo de continuidad. Esa familia tiene que tener la voluntad de querer que esa empresa pase a la siguiente generación. Entonces, cuando se dan estas características, se puede definir que estamos ante una empresa familiar, que no tiene nada que ver ni con la actividad, como puede ser el caso de ustedes que son agropecuarios, como puede ser industriales, comerciales, de servicios. Y no importa tampoco el tamaño, porque puede ser una microempresa, una pequeña, una pyme, una mediana, una grande y una multinacional. Son todas empresas familiares si se cumplen esos tres requisitos. Después hay detalles de cómo se tipifica el control, qué participación tiene que tener el capital, pero eso no viene al caso. Entonces vamos a pasar a decir, definido cuáles son las características que definen la empresa familiar, vamos a saber cuáles son los desafíos. Y la empresa familiar tiene dos grandes desafíos. El primero de ellos es que son conocidos, porque digamos, se han estudiado y son característicos de todas las empresas familiares. Y como son conocidos, son previsibles. Entonces, si son conocidos y son previsibles, podemos prepararnos para encarar esos desafíos de manera exitosa. Y el desafío más importante que tienen es la continuidad, este sentido de que la empresa continúe en el tiempo como un legado y que pase de generación en generación. O sea, esta característica es la clave de la empresa familiar, lo que la tipifica, una de la más importante, diría yo. La otra es la forma de gobernar la empresa familiar, que tiene la característica que tiene una complejidad adicional
que no solamente hay que gobernar o gestionar la empresa, sino que también con el transcurso del tiempo hay que gestionar y gobernar a la familia, ¿no? Que son los dos sistemas que componen la empresa familiar. Entonces, visto esto, vamos a ver que hay lo que nosotros llamamos, los que nos dedicamos a esto, es que hay algunas trampas, ¿no? Para encarar el tema de la continuidad. Y la primera trampa que se ve generalmente en la etapa del fundador, o sea, primera generación, es una trampa que yo lo suelo identificar con esta imagen. No sé si les dice algo esto de una luz al final del camino, ¿no? Bueno, esto es la primera trampa que tienen sobre todo los miembros de la primera generación, es que no se plantean el tema de la continuidad y la sucesión porque se creen inmortales, ¿no? Son generalmente muy exitosos. Está bien que no tenemos que estar pensando en la muerte todo el tiempo, pero es algo que si tenemos una empresa tenemos que pensar de que somos finitos, porque de lo único que estamos seguros todos los que participamos de este webinar, de lo único que podemos estar seguros es que nos vamos a morir algún día. El resto depende. Así que esto es una cosa que se ve, lo veo yo y lo hemos visto todos los colegas que nos dedicamos a esto, que es una de las primeras trampas, ¿no? Creerse que somos eternos y que nunca se van a convertir en angelitos. Así que esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y las otras dos trampas que tienen que ver con la continuidad, una es el no planificar la continuidad, que es no planificar el proceso de sucesión, y el tercero es demorarlo, o sea, patearlo para adelante. Estas son las tres grandes trampas que tienen los procesos de sucesión. Entonces, un poco para trasladar una imagen y que es lo que yo quiero que capten el concepto, cuando hablamos de continuidad, yo generalmente hago referencia a la carrera de postas de atletismo, ¿no? Las carreras que se corren en la pista, seguramente muchos de ustedes a lo mejor lo han hecho en el colegio, que se corría la famosa posta 4x400. La pista de atletismo tiene 400 metros y cada corredor da una vuelta y entrega lo que se llama el testigo, ¿no? Que es un palito que hay que entregar. Bueno, esta carrera de posta es un poco una imagen que yo utilizo para hacer una analogía con cómo son los procesos de sucesión de cada generación. El primer corredor sería el fundador, ¿no? Entonces el fundador tiene que dar la primera vuelta y el siguiente corredor tiene que estar entrenado, tiene que haber practicado porque hay un espacio que son, no me acuerdo bien si son 10, 15 o 20 metros, en los cuales viene el corredor a toda velocidad y el que lo va a reemplazar tiene que picar, ponerse a la misma velocidad y recibir el testigo y correr. Bueno, entonces, esto es como el traspaso, el proceso de sucesión es ese periodo en que se acercan los dos corredores y se pasan el testigo. Una de las cosas que es bastante común es que muchas veces los fundadores o algunos seniors de segunda o tercera generación quieren seguir corriendo más de una vuelta, ¿no? Y yo utilizo este ejemplo para decir, mira, estás en inferioridad de condiciones porque vas a competir contra un competidor que tiene un corredor fresquito, así que es bastante difícil. Así que esto es un poco lo que quiero transmitir en el sentido del concepto de continuidad. Y también puede ser, tenemos que prepararnos para hacer un relevo eficaz, ¿no? Que es cuando se han entrenado los dos corredores y lo hacen con las reglas, eficazmente y dentro del territorio donde se tiene que hacer ese traspaso del testigo, ¿no? El territorio, en este caso son metros, pero en la empresa familiar yo diría más que metros, es una cuestión de tiempo, ¿no? Después, si no, lo que tenemos que evitar también, que a veces ocurre, es el relevo imprevisto, que ¿cuándo sucede esto? Y bueno, por ejemplo, cuando se muere el fundador o cuando se muere el senior que está manejando la empresa y no hay ningún plan. Esto genera una situación de alto riesgo para la empresa. Entonces, esto es algo que hay que también estar preparado. Es una de las razones por las cuales se recomienda planificar. Una vez me preguntaron a mí, ¿cuándo había que empezar a hacer el plan de sucesión? Y yo le dije, ayer. O sea, la realidad es que hay que tenerlo desde el día 1, siempre hay que tenerlo presente y hacerlo con tranquilidad y dedicación y anticiparte a algo que va a ocurrir seguro. Después está el relevo arrepentido, que es un poco la imagen, esto sucede mucho cuando los seniors o el fundador o los seniors no quieren largar la manija, como decimos vulgarmente, ¿no? Que no pasa el testigo. Entonces, cuando no pasa el testigo, sucede esto que se convierte como en un tapón de la siguiente generación, o sea, no hay sucesión. Está bien que nosotros ahora, gracias a Dios, nos mantenemos activos y
podemos trabajar. Entonces no es que uno se tiene que ir de la empresa, sino que tiene que ir cambiando el rol, tiene que pasar para que haya un desarrollo de la siguiente generación y vamos a ver cómo tiene que ser ese desarrollo, pero hay que ir mutando los roles, hay como que delegar y hay que dejar que la siguiente generación vaya haciendo su propio camino y no tener miedo a eso. Lo que es muy malo es retener la manija y no querer largarla, ¿no? Porque el paso del tiempo es terrible. Y por último, el relevo fallido, que es cuando falla, cuando no se planificó bien, no se hizo bien las cosas, y entonces esto es un poco lo que genera una gran instabilidad en la empresa familiar y por eso se venden o quiebran o desaparecen, ¿no? Entonces es un poco el concepto. Y con esto de la continuidad, entonces es lo que tiene, donde aparece el proceso de sucesión. Y el proceso de sucesión es un poco, es el momento donde tiene más riesgo la empresa familiar, cuando se produce este proceso. No sé si ustedes tienen idea, se imaginan quién es este señor, pero este señor es el famoso talón de Aquiles. Todos conocemos, hemos escuchado siempre la debilidad del talón de Aquiles. Bueno, este es Aquiles y con la flecha en el talón que lo agarró. Bueno, los procesos de sucesión en la empresa familiar es el talón de Aquiles. Es donde más riesgo corren y cuando más inestables son, entonces es una cosa que hay que planificarla y hay que trabajar sobre ella. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué aspectos, cuáles son las características del proceso de sucesión. Lo primero es que hay que entender que es natural. ¿Y por qué decimos natural? Y bueno, porque tiene que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? El ciclo de vida de las personas, el ciclo de vida de la familia, el ciclo de vida de los negocios, el ciclo de vida de las empresas. Es algo que se da de forma natural con el transcurso del tiempo. Segundo es que es gradual, no, salvo el caso de una muerte imprevista que se produce de una forma traumática e inmediata. En general los procesos son graduales, llevan tiempo. Un proceso de sucesión es un proceso que lleva aproximadamente 5 años, promedio, entre 3 y 5 años puede ser, ¿no? Que es el tiempo en que se preparan las dos generaciones para hacer el traspaso del testigo de una forma eficaz. Y por último es complejo. ¿Complejo por qué? Porque tenemos la complejidad de la empresa familiar, que es tener los dos sistemas, familia y empresas, que tienen características, yo diría que opuestas, que muchas veces si no se conoce esto y no se gestionan adecuadamente es la causa por la cual desaparecen las empresas familiares. Hay estadísticas que han comprobado que las empresas familiares desaparecen más por problemas familiares que por problemas empresariales. Así que es un tema que hay que tener cuidado y hay que manejarlo adecuadamente. Y vamos a ver entonces cuáles son los aspectos del proceso. Entonces tenemos acá básicamente tres aspectos a considerar. Uno, lo que es el plan de sucesión, que es preparar a los sucesores, preparar el retiro del fundador o de la generación senior, y planificar el relevo en los 3 ámbitos que son la gestión, el gobierno y la propiedad. El segundo es el plan estratégico, que tiene que ver con la empresa, y esto tiene que ver con preparar la empresa para el futuro y preparar la dirección para ese futuro. Y acá también están involucrados la siguiente generación. Y por último está el plan familiar. Y cuando hablamos del plan familiar, estamos hablando tenemos que preparar a la familia, formarla, para que se prepare para ese traspaso, para recorrer ese proceso de sucesión y para que se haga de manera exitosa. Entonces, también tenemos que establecer ciertas reglas para regular la relación de la familia con la empresa. Y cada vez, a medida que pasa el tiempo, la complejidad de la familia aumenta. También puede aumentar la complejidad de la empresa, pero en general, sobre todo en las empresas agropecuarias, aumenta mucho más la complejidad de la familia que de la empresa. Y ahora vamos a ver entonces el ingreso de la siguiente generación. Ahora ya vamos al caso concreto del ingreso de la próxima generación. Acá entonces lo primero que vamos a ver es plantearnos si es un derecho o es una oportunidad. Entonces acá, discúlpenme, me acabo de dar cuenta que no hice las encuestas. Así que primero vamos a hacer unas encuestas y ustedes me van a poder contestar, por favor, estas encuestas que... ¿Me pueden responder ustedes con esta encuesta para saber un poco
Muy bien. Muy bien, o sea, tenemos, bien, están viendo ustedes los resultados de la encuesta, 40, 42, 45. O sea, tenemos empresas familiares agropecuarias antiguas de tercera generación y segunda generación, muy bien. O sea, tienen experiencia en todo esto. Buenísimo. Bueno, más o menos. 43, 39, 17. Muy bien. A ver, les voy a lanzar la segunda encuesta. Si me pueden responder. Bueno, la mayoría está con las dos generaciones y muy bien, hay tres generaciones también. Esto es una característica que cada vez se ve más, por esto que comentaba de que nos mantenemos, pese a la edad, nos mantenemos activos, entonces podemos ver tres generaciones. Yo cada vez en el ejercicio de la consultoría estoy cada vez con más generaciones. Antes eran dos, ahora ya son tres y tengo casos de cuatro, así que es bastante interesante. Esto agrega una complejidad, ¿no? Esto agrega más complejidad al tema. Y ahora, por último, vamos a hacer esto. ¿Qué opinan de esto? El ingresar a la empresa familiar, ¿es un derecho o una oportunidad? Bueno, acá, muy bien. Perfecto. Bueno, 95.5. Muy bien, vamos a volver entonces, perdón. Vamos a volver a esto. Ahora le voy a decir. Muy bien. ¿Es un derecho o una oportunidad? Bueno, si pensamos, vamos a ver, si la charla esta tiene que ver está más enfocada a lo que es ingresar a cumplir alguna responsabilidad en la empresa, ¿no? O sea, para empezar para ingresar a trabajar o a gerenciar la empresa. Eso, digamos, es el foco a donde vamos a ir con esta charla. Pero tenemos que aclarar que a medida, y sobre todo en las empresas familiares agropecuarias, también hay un derecho. O sea, coincido con la mayoría que debería ser una oportunidad y hay que verlo como una oportunidad. Entonces vamos a decir, ¿cuándo decimos que es una oportunidad? Cuando se cumplen ciertos requisitos y se tienen que dar ciertas condiciones para el ingreso. Entonces, vamos a ver cuáles son esas, pero es como que no es que toda la familia tiene derecho a trabajar en la empresa. Eso sería el tener una oportunidad, que es lo recomendable para entrar a trabajar. Pero por otro lado, vamos a aclarar que el hecho, el ingresar, no ingresar a trabajar, pero el vincularse o tener una relación con la empresa familiar también es un derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene que ver con la sucesión hereditaria, ¿no? Normalmente cuando uno fallece le deja lo que tiene a los hijos. Hay una parte que no se puede, no tiene libre disponibilidad, ahora se puede disponer del 30%, pero el 70% restante son para los herederos forzosos. Y dentro de esos herederos forzosos están los hijos. Entonces, más allá de que quieran trabajar o no en la empresa, van a heredar. Entonces, por derecho van a ingresar no a trabajar, pero van a ingresar a la sociedad como socios, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso, quieran o no, la mayoría de las empresas familiares terminan siendo socios. Entonces, este derecho tiene que ser también, tenemos que tenerlo en cuenta porque esos miembros que no trabajan en la empresa, que no están a lo mejor muy vinculados con la actividad de la empresa o a lo mejor no tienen mucho conocimiento de lo que hace la empresa más que ir al campo, gozar, ir al casco, los veranos, pero no tienen mucha idea de lo que hace la operación del campo. Entonces, esto es importante saberlo porque tenemos que educar a esos miembros de la familia para no tener problemas en el futuro, para evitar los problemas típicos que se dan entre los que manejan la empresa y los que no están en la empresa, que es una de las trampas que también hay. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a tener
aquellos miembros de la familia que van a ingresar porque tienen la voluntad de ingresar y trabajar y desarrollar una carrera profesional, cumplir roles de gerencia y el día de mañana o estar en un directorio si tienen un directorio. Y vamos a tener otros miembros de la familia que por derecho van a ser socios. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que hay que formar a esa parte de la familia, ¿no? Y los que van a ingresar. Y entonces podemos decir que cuáles son las características que tenemos de cómo ingresan a los miembros de la familia. Y acá nosotros los académicos hemos definido que existen 4 tipos por qué los miembros de la siguiente generación quieren entrar a la familia. Y están los primeros que son los que quieren, y estos son los que eligen libremente entrar a la empresa, o sea, involucrarse en la gestión o en el gobierno de la empresa. Se forman y quieren libremente entrar, porque acá también ocurre en muchas empresas familiares que hay algunos que sienten, como en este caso, el mandato de que tienen que continuar. Y estos son los que nosotros decimos que ingresan a la empresa porque tienen el sentido de deber, con un mandato moral que tienen que hacerse cargo de la empresa y trabajar en la empresa y desarrollar la empresa. Y el tercero son aquellos que dicen que tienen que es diferente al de que deben, porque esto dicen que tienen, está más vinculado con su motivo, su fuerza para vincularse tiene que ver con el cuidar el patrimonio, o sea, es más económico que moral. Y por último están aquellos que entran a la empresa porque necesitan, y esos son los que entran porque a lo mejor no pueden entrar a trabajar en ningún otro lado si no es en la empresa familiar, o sea, y los que necesitan es, digamos, el peor de los casos. Por supuesto que esto es como todos los que tenemos algunos años sabemos que no es absoluto, es una mera clasificación conceptual. En general todos es una mezcla, tienen más de quieren, menos de deben, pero es un mix, pero es importante que cuando los hijos de ustedes ingresen a la empresa, por lo menos los seniors tengan en cuenta y hablen con ellos, porque es importante que prime el que quieren, o sea, que libremente elijan trabajar. Y esto es importante porque los miembros de la familia tienen que ser ejemplares en la empresa. Entonces, si no tienen esa libertad, esa voluntad, esa vocación a entrar en la empresa, hay que estar atentos. Entonces, es un tema para tener en cuenta. Y esto tiene que ver, acá yo uso la imagen de la pecera, un poco para cuando hablo de las siguientes generaciones, cuando piensan en incorporarse a la empresa, en el sentido de que hago una analogía con los pececitos de la pecera, porque cuando un miembro de la familia ingresa a la empresa, está todo el mundo que se relaciona con la empresa, no solamente los empleados, en el caso del campo, todos los capataces, peones que trabajen, sino también los proveedores y los clientes. O sea, están todos mirándolos para ver cómo actúan, si son correctos, si cumplen con sus tareas, si se van mucho de vacaciones, si saludan. O sea, tienen que tener los miembros de la siguiente generación, tienen que tener bien claro que ingresar a la empresa familiar es una responsabilidad y es un desafío y que van a estar como un pececito y todo el mundo los va a estar juzgando, mirando a ver cómo actúan. Entonces, nadie es perfecto, pero por lo menos tienen que tener la actitud de tratar de ser lo mejor posible de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Entonces, este es otro tema para conversar. ¿Y cuál es la evolución de la familia en la empresa familiar? Tenemos el ingreso de los familiares, esto es una curva del tiempo, ¿no? El ingreso de los familiares a la empresa, el trabajando juntos y la entrega del liderazgo y retiro o cambio de rol, que es cuando se entrega el testigo finalmente. Ahora, en esto cada vez se produce se va extendiendo el tiempo de trabajando juntos. ¿Por qué? Por esto mismo de que, como en el caso de ustedes, que hay miembros de 3 generaciones trabajando en la empresa o dirigiendo la empresa, entonces ese es el lapso digamos, más extenso y es el desafío más importante. ¿Cómo hacer para trabajar juntos? Porque es donde ahí se generan conflictos, ¿no? Entonces, o situaciones complejas que hay que evolucionar, hay que gestionar. ¿Cuáles son las características del ingreso a la empresa? Bueno, generalmente son jóvenes, los padres tienen entre 45 y 55 años, los hijos entre 17 y 25,
Y los retos, ¿cuáles son? Bueno, el paso a la madurez de los hijos, el identificar las capacidades que tienen los hijos, a ver si son las adecuadas para que ingrese a la empresa familiar. Esto también es una cosa que hay que poder hablarla, ¿no? Porque una cosa, cuando pensamos en que los miembros de la familia ingresan a la empresa, voy a hacer una aclaración conceptual acá también, es que estos dos sistemas se manejan por reglas distintas. Entonces, cuando hablemos de la empresa, debe primar el criterio empresario. Entonces, si yo incorporo un miembro de la siguiente generación a la empresa, sin que tenga las cualidades y las capacidades necesarias para cumplir la función que sea, digamos, estamos poniendo en riesgo a la empresa, estamos poniendo en riesgo al familiar, porque se va a frustrar o no va a dar la talla para las tareas que se le da. Entonces, en este sentido, lo importante es evaluar y ayudar al miembro de la familia para que si no las tiene, las desarrolle, todas las condiciones y capacidades que sean necesarias para poder cumplir el rol que se le va a dar en la empresa. Después tenemos los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? El primero es de la formación, o sea, qué formación le estamos pidiendo a los miembros de la siguiente generación. Obviamente, si es en el campo, se supone que deben haber estudiado agronomía, ingeniero agrónomo, veterinario, o a lo mejor ingeniero que tienen alguna actividad, molinos o cosas que tengan que ver con el campo, o puede ser contadores o administrador de empresa, pero digamos una formación técnica o universitaria. El segundo requisito es cuando se ingresa a la empresa familiar es que tiene que haber roles y responsabilidades determinadas. O sea, está desaconsejado por todo el mundo que eso de que ingrese mi hijo, bueno, vení, mirá lo que hago y acompañame y entre en una empresa sin un rol determinado es un problema para el futuro, ¿no? Y tiene que, digamos, la otra cosa que también hay que hablar cuando se ingresa a la empresa son las condiciones de trabajo. O sea, también es algo, aunque sea una empresa familiar, cuando se ingresa a trabajar, hay que hablar de las condiciones de trabajo, que son la dedicación, que tiene que ver con los horarios, con los días que va a trabajar, con las vacaciones y con la retribución. Son cosas que hay que hablar, por más que sean miembros de la familia, tienen que estar establecidas. ¿Para qué? Para evitar problemas en el futuro. En cuanto a las actitudes, bueno, se espera, las actitudes de la siguiente generación son el compromiso, o sea, un compromiso de actuar bien y de estar alineado con la gestión de la empresa, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de asumir las obligaciones y cumplir con todas las tareas y condiciones que se le han establecido, y también la humildad. ¿Humildad por qué? Y porque generalmente, y más en el ámbito agropecuario, el hijo del patrón, o sea, no tiene que estar arriba de ese rol, ¿no? Mirando desde patrón hacia el resto de la gente, sino con humildad, trabajando en la empresa con la responsabilidad que le toca. Así que estas son cosas que para el ingreso son muy importantes. Después viene la etapa de trabajando juntos, que esta vendría a ser la que es más extensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Y acá tenemos, bueno, ya generalmente la generación senior está entre 55 y 75 años y los siguientes generaciones entre 25 y 45. ¿Y cuáles son los retos? El primer reto es la cooperación y la comunicación. O sea, tiene que haber entre las dos generaciones estas dos características, de cooperar y de comunicarse. Comunicarse de una manera, si estamos en la empresa, con las características de una comunicación empresaria o profesional, ¿no? Cuidando los detalles. Otro reto es el respeto y la empatía. ¿Y por qué digo respeto? Porque muchas veces en el ámbito familiar, las relaciones familiares son como, yo digo, sin filtro, ¿no? Bueno, no sé si hay muchos jóvenes que había cigarrillos cuando antes se fumaba mucho y había cigarrillos con filtro y sin filtro, ¿no? El sin filtro es más fuerte. Bueno, yo digo que nosotros en la familia somos sin filtro porque es el lugar donde somos tal cual somos, ¿no? O sea, decimos lo que pensamos sin ningún filtro, actuamos y reaccionamos. Bueno, eso que es común en el ámbito familiar, cuando lo llevamos al mundo de la empresa, entonces el respeto, tenemos que tener cuidado y tenemos que actuar con filtro, ¿no?
Y la otra característica que yo menciono que es la empatía. Y esto es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, en este sentido, me parece que es útil para las 2 generaciones o 3 generaciones, cuando hay 3 generaciones también, el tener empatía, que todos tengan empatía. O sea, tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de ponerse en los zapatos del padre, el padre ponerse en los zapatos del hijo, el abuelo ponerse en los zapatos del nieto, el nieto ponerse en los zapatos del padre y del abuelo. O sea, porque ahí vamos a entender un poco más cómo perciben ellos las cosas. Entonces, eso va a ayudar y esto también fomenta una buena comunicación. El otro reto que tienen es el manejo de los conflictos. Los conflictos entre padres e hijos son muy comunes, o sea, porque el hijo necesita generar su espacio y su desarrollo, su personalidad, y muchas veces choca con el padre. Esto todos los que hemos sido padres normalitos, como yo, por ejemplo, que hemos tenido conflictos con los hijos varones, sobre todo, no con las hijas mujeres, porque las hijas mujeres nos tratan divinamente, pero con los varones es más complejo el tema. Entonces, este es otro gran reto. Y por último, el otro reto es la delegación. Para los generación senior, el aprender y saber delegar. Porque si no delegamos, la siguiente generación no aprende y no va haciendo su propia experiencia. Entonces, esto es un tema, son los retos que tenemos. ¿Cuáles son los requisitos de la siguiente generación? Ahora voy a hablar de la siguiente generación. Las primeras condiciones su desarrollo profesional. O sea, nos tenemos que capacitar, la siguiente generación tiene que capacitarse para poder cumplir el rol y responsabilidad que le cabe dentro de la empresa agropecuaria. De la manera que sea, si no fue a la universidad, con cursos técnicos o con cursos, no sé, donde sea, pero aportando valor y capacidades a la empresa agropecuaria. El segundo requisito también es desarrollar el liderazgo. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque no solamente tiene que desarrollar el liderazgo dentro de la empresa, o sea, tiene que entender que si tiene la vocación de continuar la empresa y asumir algún día la dirección y el gobierno de la empresa, es condición sine qua non que tiene que desarrollar el liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo en este sentido? Es que tiene que ganarse la confianza y el reconocimiento de todo el equipo que trabaja en el campo. Y eso se gana, digamos, sirviendo a los demás, porque liderar es servir a los demás, no servirse de los demás. Entonces, cuando uno está, esto tiene cosas concretas, por ejemplo, con la gente, saber que no son empleados, sino que son personas, interesarse por esas personas, por sus problemas, por las cosas que tienen, las cosas que necesitan. A lo mejor no le podemos dar respuesta a todas sus necesidades, pero el hecho de que sepan que son reconocidos como personas. Y esa es una forma, es el primer paso para poder construir un liderazgo. En el sentido de valorar a las personas, no como recursos, sino como personas. Entonces, que sean conscientes de que tienen que desarrollar un liderazgo a través de los años con sus actitudes, con su forma de actuar sobre todo. Y otra característica que tienen la siguiente generación, otros requisitos, es que tiene que ser emprendedor o entrepreneurship, como decimos, ¿no? O sea, tiene que buscar la innovación y emprender y traer cosas nuevas y actualizar la empresa, porque la empresa que no se actualiza muere. Entonces, tener esa inquietud por mejorar todo lo que se pueda mejorar dentro de la empresa. ¿Y cuáles son las actitudes que son buenas para la siguiente generación? La primera es capacitación, que tiene que ver con el desarrollo profesional, ¿no? El espíritu de servicio, que tiene que ver con el liderazgo. La agilidad que tiene que ver con la comprensión, comprender las situaciones, adaptarse a las situaciones y cambiar de acuerdo a esos cambios. Después tiene que ver con, básicamente eso, actitudes de cambiar y ajustarse, y sobre todo mirando en su relación con la generación que lo precede. O sea, tiene que también tener una actitud de empatía, ¿no? Después, por último, vamos a ver cuáles son los requisitos de la generación senior, o sea, los que tienen más años en la empresa, ¿no? En la familia. La primera requisito es delegar. O sea, si no delegamos, vamos a tener problemas
con la siguiente generación porque no van a crecer. Entonces, si tenemos buenos miembros capaces y talentosos en la empresa, si no los dejamos crecer, ¿qué sucede? Se van de la empresa, porque todo familiar capaz, si no tiene un desarrollo, una posibilidad de desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa, ¿qué hace? Se va a buscar la vida a otra parte y entonces se pierde un capital humano y un capital intelectual de la familia, se pierde y se va fuera de la empresa. La otra es aceptar, digamos, los cambios, es otro requisito. No podemos pretender como generación senior que las cosas siempre se sigan haciendo como las hicimos nosotros. O sea, el mundo cambia, los negocios cambian, la forma de hacer los negocios cambian, los mercados cambian. Entonces, tenemos que aceptar esos cambios que muchas veces vienen propuestos por la siguiente generación. No solamente, no digo que tenemos que aceptar todo, pero por lo menos hay que escucharlos y hay que razonarlos y tratarlos y digamos, responder con argumentos, pero no encerrarse en no cambiar. Otro requisito importante de la generación senior es que debe aprender a aceptar los errores de la generación joven. Y esto no es menor. Y además sería también parte de la humildad que tenemos que tener, ¿no? Porque todos los que llevamos años, ya muchos años, digamos, todos hemos cometido errores y aprendemos de los errores. El error es una de las formas, no es la mejor, pero digamos, es una de las formas con las que uno aprende. Entonces tenemos que aprender a aceptar los errores de la siguiente generación. Por supuesto, teniendo en cuenta que no sean grandes errores que nos causen un dolor de cabeza mayor, ¿no? Y por último, también otro requisito de la generación senior es aceptar nuevos roles. O sea, el rol que ha tenido, a lo mejor de gerenciar la empresa, gerenciar el campo, estar al frente, bueno, aceptar de que si los hijos o los nietos empiezan a involucrarse y trabajar, digamos, va cambiando el rol. Entonces, vamos a salir del rol del día a día a más a un rol de gobierno, estar en los temas más importantes de la empresa, en las decisiones más importantes, aconsejando, acompañando a la siguiente generación, pero tenemos que entregar el testimonio. Entonces, no es que uno se tiene que ir de la empresa, sino que tiene que aportar valor en aquello en lo que más vale su tiempo. O sea, yo siempre les hago la pregunta a los miembros de la familia cuando les cuesta largar la manija, digo, bueno, hacé una lista de las cosas que vos hacés todos los días. Y de estas cosas que pusiste en la lista, decime en qué cosas marcás la diferencia, que no es lo mismo que lo haga Ernesto a que lo hagas vos. O sea, porque eso quiere decir que cuando uno le agrega ese valor, ese diferencial, entonces son cosas que a lo mejor ahí no conviene delegar. Pero en el resto, mi experiencia me dice que la mayoría de los seniors hacen cosas que podrían perfectamente delegar a las siguientes generaciones. Y en cuanto a las actitudes, bueno, la primera actitud yo te diría que debería ser confiar, o sea, tenemos que confiar en la siguiente generación, confiar en sus actitudes, confiar en sus capacidades, en sus talentos, dejarlos que se desarrollen. La segunda actitud es la paciencia, ¿no? Que es bastante difícil, es una virtud. Bueno, tenemos que ejercer la virtud de la paciencia porque tenemos que darles tiempo, ¿no? El tiempo, no podemos pretender que todo sea de un día para el otro, ¿no? Entonces es un proceso, entonces requiere de esta paciencia. También la agilidad, eso que dijimos que también es una actitud de la generación joven, pero esta capacidad de comprensión de las circunstancias, adaptarse y cambiar, es también una actitud muy importante, ¿no? De que necesitamos que la generación senior también las tenga en cuenta. Y entonces, para terminar y dar lugar a las preguntas, esta es una receta, digamos, que se dice que es la receta para hacer las cosas bien con la incorporación de la siguiente generación. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, una dosis de 400 gramos de formación de la siguiente generación. Tenemos que ver hacer una evaluación de la generación cuando la incorporamos, pero la evaluación no es para ir y sancionarlo, sino para ayudarlo en las cosas que no le salen bien o en las cosas que necesitan aprender. Entonces, es para ayudar, una evaluación para ayudar. El respeto es
300 gramos de respeto, digamos que es respeto recíproco, ¿no? Tanto el respeto de por la trayectoria de los seniors, respeto por la experiencia, respeto por la sabiduría, por sus conocimientos, y también de los seniors hacia los jóvenes, respeto, porque aunque sean hijos o nietos, no por eso hay que quererlos y respetarlos, pero respetarlos en sus tiempos, respetarlos en sus capacidades, sus conocimientos, respetar que por ahí puede haber miembros de la siguiente generación que tienen más conocimientos en algunos temas porque se han formado más, entonces hay que respetar a aquel que conoce y sabe del tema. Entonces, aunque sea un hijo o un nieto, pero si sabe, hay que respetarlo, ¿no? Y hay que saberse callar y escucharlo, ¿no? La paciencia, que ya mencioné, es también otro tema muy importante. Y por último, la empatía. La empatía en este sentido de ponerse siempre en los zapatos del otro. Y no puse acá también, pero digamos, el tema de la paciencia, es importante que en las relaciones de los padres con hijos, y vale para las dos generaciones, algo muy obvio que es nunca reaccionar, ¿no? Nunca actuar en caliente, nunca, digamos, siempre tener un poquito de paciencia, dejar que las cosas se calmen y hablarlas en el ámbito y en el momento oportuno, pero me parece que esto es otro tema, otra recomendación muy importante. Bueno, y con esto es un poco las ideas básicas que quería compartir con ustedes, y ahora voy a dar lugar a las preguntas, que es lo más interesante, que a ver cuáles son las dudas que tienen, a ver si les puedo responder. Muchas gracias. Bueno, gracias por esto. Si quieren las preguntas en el chat o alguno quiere tomar la palabra, me avisa y le habilito el audio para que pueda hablar, ¿sí? Muy interesante todo lo que se ha planteado. Así que bueno, ahí los leemos en el chat si quieren ir escribiendo. Y vamos con las preguntas. Ahí van. Me parece que fue todo tan claro, Ernesto. No hay preguntas. Eso es malísimo. A ver. Ahí está poniendo ahí. Bueno, por ahí dicen que sí, que fue muy claro. ¿Qué pasa? ¿Te puedo hacer una pregunta yo, Ernesto? Mientras tanto, mientras se les van ocurriendo, ahí va una, a ver. Milagros dice, si es recomendable llamar a un externo para asesorarnos cuando hay muchos integrantes, ¿sí? Y por ahí también Julio dice, en algunos casos es necesario tener en claro la diferencia entre ser accionista y ser operador. No sé si le querés contestar primero a Milagros. Sí, vamos a ver, Milagros. Le voy a contestar a Milagros. Sí. Esto no es un chivo como consultor, pero vamos a ver. El aporte más grande que hace un externo o un consultor es darle objetividad, porque la familia, o sea, yo conozco muy pocos casos de familias que se autorregulan de manera exitosa, y sobre todo cuando tienen cierta complejidad. A medida que aumenta la complejidad es necesario tener algunas herramientas y algunos conocimientos para poder ordenar las relaciones. O sea, yo diría que sí, la respuesta a Milagros es que sí, es conveniente recurrir a algún externo que tenga experiencia y conocimiento para que los ayude a abordar estos temas, que es un poco el rol del consultor. Yo siempre digo que es como un guía de montaña, ¿no? O sea, acompaña a las familias a enfrentar los desafíos que les toca de acuerdo a sus circunstancias. Y para eso el aporte que hace un consultor es que conoce la montaña, conoce los desafíos de las empresas familiares, y como son conocidos y previsibles y han sido estudiados, no solamente, digamos, en la teoría, sino hay investigaciones de muchas situaciones,
las familias, digamos, no viven situaciones excepcionales, o sea, los desafíos que tienen las familias empresarias son iguales, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, o sea, tienen los mismos desafíos, los mismos temores, los mismos problemas, las mismas inquietudes. Por eso es curioso como cuando se comparten las cosas y dicen, pero pasa lo mismo. Bueno, entonces, esto es una gran ventaja porque está todo estudiado y todo conocido. Entonces, en ese sentido, recurrir a alguien que conozca y que sepa es una gran ayuda para poder enfrentar esos desafíos. Y la otra pregunta era... Bueno, era un comentario de Julio que después abajo lo amplió un poquito. Dice, en algunos casos es necesario conocer la diferencia entre accionista y operador, o entiendo que quien está en las operaciones. Y sigue comentando después, en nuestro caso, mis hijos son mucho más menores. Entonces está organizado con un grupo de asesores asociados para poder tomar la continuidad, sea planificada o súbita. Creo que lo está pensando, ya tiene algo planificado, Julio. Y después pone más abajo, luego la generación que viene elegiría si trabaja o retira dividendos y deja la operación más profesionalizada. Ok, vamos a ver. Ahí está muy bien, Julio. Digamos, tiene hijos chicos, obviamente hay que esperar a que tengan una edad más madura, ¿no? Generalmente, digamos, sembrarle, es decir, para que haya una continuidad, yo digamos, a los fundadores o a los seniors, yo digo, para que los hijos se interesen en la empresa, tienen que conocerla, porque nadie quiere algo que no conoce. O sea, primero, entonces, como digo, hay que venderle la empresa. Pero eso hay que hacerlo con astucia y viveza, ¿no? Entonces, hay que mostrar la parte linda, no hay que estar llorando todo el tiempo sobre la empresa, porque es muy común que el empresario que se queja todo el día en la casa, después los hijos no quieren saber nada con la empresa, y lógico. Entonces, si lo único que han escuchado han sido quejas. Entonces, en ese sentido, hay que fomentar, digamos, el conocimiento y el interés por la empresa. Después, el rol del operador y el rol de accionista, por supuesto, como mencioné, no todos los miembros de la familia van a querer ser operadores o trabajar en la empresa o gestionarla. Te hago una pregunta relacionada con esto mismo que estás diciendo, que dejó por acá Santiago. Dice, en el caso, cuando los hermanos no están interesados en el proyecto, ¿cuáles son los mejores pasos a seguir para hacerlos partes, comunicarles, etcétera? Que está relacionado con lo que vos estás contestando ahora, ¿no? De cómo vender o cómo hacer parte del proyecto. Sí, pero a ver, pero ¿qué dice? ¿Que los hermanos son socios o no? A ver, Santiago, si querés te doy la palabra y lo contás un poquito mejor. A ver si no, deja que si no, bueno, si quiere ampliar, pero yo lo que digo, porque hay una diferencia. Digamos, el tema, cuando no tienen interés, yo voy a hacer dos aclaraciones respecto a eso. Primero es que si no tienen interés, hay que ver si tienen conocimiento. O sea, muchas veces uno no tiene interés porque no conoce. Entonces, lo primero que hay que darle a los hermanos es información. Ahora, si tienen información... Que van a heredar, pero no tienen interés en ocuparse. Bueno, esperá, van a heredar, no son accionistas hoy, o sea, no son socios ni dueños ni nada. Entonces van a heredar, no tienen interés. Bueno, una forma, si él es el que administra o está en la empresa, yo le recomiendo que ya comience a interesarlos a los hermanos, porque si no va a tener un problema el día de mañana, porque si él maneja el campo y tiene hermanos que no tienen ningún interés, ¿qué va a suceder? El campo vale una fortuna, entonces yo no tengo interés, quiero mi parte, entonces vamos a tener un problema. Entonces, lo primero es interesarlos. ¿Y cómo los intereso? Bueno, hay que hacer reuniones, hay que buscar la forma de darle información, explicar, rendir cuenta de que desarrollen este sentido de pertenencia, que todas las familias agropecuarias, todas las familias empresarias, digamos, todo miembro de la familia que viene de una empresa familiar, implícitamente está dentro de todo, es lo que nosotros llamamos la propiedad emocional, o sea, tienen adentro a la empresa familiar, o al campo en este caso. Por ahí no lo tienen a nivel consciente, pero existe un corazoncito por el campo. Entonces, lo que hay que hacer es descubrir eso y desarrollarlo. Entonces, y eso se hace dando a conocer, dándole participación, consultándolo, aunque no sepan, pero digamos, darle posibilidad o acompañarlos. Hay que generar interés. Y después otra cosa que también tiene que ver con esto es que muchas veces he visto que en unos momentos de la vida los miembros de la familia no tienen interés por la empresa o tienen interés por el campo, y en otros momentos sí. O sea, esto no es que no tengan interés hoy, no quiere decir que no van a tener interés mañana.
sea, las cosas van cambiando, la gente evoluciona, las personas evolucionan, las familias evolucionan, entonces puede ser que haya intereses profesionales o intereses económicos. Entonces, necesidades económicas, por eso puede ser un motor de interés también, ¿no? Entonces, es un tema que hay que anticiparse y hay que trabajarlo para no tener problemas, ¿no? Que en algún momento alguien quiera venir con planteos que no son buenos para la empresa. Ahí también te preguntaban, en el mismo tono de pregunta, ¿no? Voy tratando de agruparlas. ¿Qué pasa cuando entra el vínculo con primos, que no es la misma relación con los hermanos, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Dice, ¿cómo manejar cuando se agranda la empresa y entran los primos, que no es la misma relación que entre hermanos? ¿Sí? Absolutamente. Eso es muy buena la pregunta, gracias por la pregunta, porque digamos, esto nosotros llamamos que aumenta la complejidad. Porque una cosa es la relación entre hermanos, como bien dicen, que son hijos del mismo padre, mismos padres, bueno, que han sido, ponele, mismos padres que han sido educados, los mismos valores, la misma casa, la misma confianza, se conocen totalmente. Pero ya cuando vamos a la tercera generación, que son, nosotros llamamos los primos, la sociedad de primos, eso hay que gestionarlo más, porque aumenta la complejidad. Entonces, a mayor complejidad, necesitamos gestionar mejor. Y para gestionar tenemos que poner orden en esas relaciones. Y para eso necesitamos generar estructuras que nos ayuden a gestionar esa complejidad. Entonces, cuando tenemos primos, tenemos que ser conscientes que no es la misma relación. O sea, si los hermanos manejan la empresa de una manera, cuando venga la sucesión de los primos, no van a poder seguir manejándolo de la misma manera, porque la complejidad aumentó. Aunque no haya aumentado la complejidad de la empresa, aumentó la complejidad de los miembros de la familia. Entonces, para eso hay que evaluar una serie de alternativas que hay. No es nada, no es ciencia infusa ni energía atómica, es una cosa conocida, pero hay que ver qué estructuras son las adecuadas para poner orden en esa complejidad. Hay que ver el grado de complejidad, que tiene que ver no solamente porque son primos, sino la característica de esos primos, ¿no? Y cómo son las relaciones entre esos primos. Entonces, hay que fomentar, tener unas buenas relaciones, tener buena comunicación, que haya ámbitos donde puedan hablar y opinar, que haya ámbitos donde se pueda decidir, haya representación. Hay que desarrollar toda una serie de temas para poder gestionar adecuadamente la complejidad de los primos. Eso sería la respuesta. Pero sí, es totalmente distinto. Tenemos otra de Milagros, que era la que te había preguntado del consultor y de si podía ayudar, que creo que está pensando en llamar a un consultor porque te pregunta, ¿y cómo nos preparamos para llamar a un externo? ¿Habría que hacer algún trabajo interno previo? No, nada. No, nada. Hay que es como ir al médico. O sea, si uno tiene la duda, hay que ir a un consultor y preguntar, digamos, manifestar cuáles son las inquietudes que tienen, por qué están recurriendo al consultor, cuál es el estado en que está la empresa, en el sentido no empresa económica, describir un poquito la empresa, qué es lo que hace, cuál es la actividad, cómo se gobierna, cómo se dirige, y cómo es la familia, y cómo son las relaciones. Es lo básico, digamos, saber ante qué estamos en un proceso de sucesión, o no estamos entrando en el proceso de sucesión, pero estamos con inestabilidad en la toma de decisiones, o tenemos conflictos entre hermanos, o tenemos conflictos con un político. Bueno, hay que ver esos son los disparadores que llamamos nosotros cuando recurren al consultor, ¿no? Que siempre vienen por un temita, pero la verdad es que después cuando vienen por ese tema es parte de un montón de temas que hay que ver, ¿no? No solamente. Bien. Magdalena te pregunta, ¿cómo recomienda comenzar con el proceso de sucesión? ¿Cómo recomiendo comenzar con el proceso de sucesión? Bueno, para dar una respuesta a eso necesitaría saber en qué generación estamos hablando, de primera a segunda, de segunda a tercera, cómo está estructurada tendría que conocer más datos para darle es así. Primero así sin datos, yo diría que lo primero es saber de que hay que ocuparse de ese tema. Dice de primera a segunda, del fundador a la segunda generación. Bueno, si es comenzar, yo creo que lo primero que hay que hacer es que el fundador
convencerlo al fundador que tiene que encarar la planificación. Es el desafío más grande. Porque la siguiente generación, si no consigue eso, la realidad, y lo digo por experiencia, si el fundador no está apoyando el proceso, no se puede hacer. O sea, primero yo le diría que la primera recomendación es que llevar al fundador que hable que me llame y se lo explique. No, pero que hable con alguien que le explique por qué es necesario, ¿no? Bien. Y después hay alguna que dice cuánto dura el proceso de sucesión, ¿sí? El proceso de sucesión más o menos está entre 3 y 5 años. Entendiendo por tal estos 3 aspectos que vimos de la empresa, del proceso de sucesión. Vamos a ver, cuando hablamos del proceso de sucesión en la gestión, o sea, que la gestión del día a día, bueno, depende, por ejemplo, la edad que tiene, la experiencia que tienen las 2 generaciones, la senior y la siguiente. Puede ser, si estamos hablando de que recién ingresa la generación joven y el generación senior tiene 45, 50 años, y la sucesión va a demorar un montón, porque, digamos, el tiempo lo va a dar el desarrollo de la generación joven, cuando vaya queriendo ganar espacio porque tiene sólidamente, ¿no? Que se lo gana merecidamente. Entonces, ahí depende. Pero yo digo, los procesos en general están entre 3 y 5 años, cuando ya se trabaja en el traspaso, ¿no? De la gestión. Después en el gobierno puede ser más. Y otra cosa que es la sucesión en la propiedad. La realidad es que en la mayoría de los casos la sucesión de la propiedad se efectiviza con la muerte de la generación senior. Aunque también cada vez más se utilizan figuras como la donación con reserva de usufructo, en cuyo caso la generación senior transmite la nuda propiedad y se queda con el usufructo, y aunque hay también casos que transfieren todo, ¿no? Eso tiene que ver con la planificación, porque una de las cosas que tiene que ver para que la sucesión se concrete, una de las primeras cosas más importantes que tiene que conseguirse es que la generación senior o el fundador tiene que tener independencia económica de la empresa. Si el senior depende económicamente de sus ingresos de la empresa, nunca se va a ir de la empresa, porque no va a ocurrir el caso de que se va a ir de la empresa y va a llamar al hijo para pedirle plata porque tiene que pagar una cuenta. No. O sea, parte del aspecto de la sucesión que hay que definir es asegurar, valga la redundancia, la seguridad económica del senior y de la mujer, o sea, de los padres, porque si no, no se van. Bueno, ahí te preguntan si es mejor que los hijos hagan una experiencia previa fuera de la empresa y cuándo debería durar antes de incorporarse, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la experiencia afuera es digamos, es lo que se recomienda, y les voy a decir los motivos por qué se recomienda. Yo también soy partidario de recomendar la experiencia afuera. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en la empresa familiar es como el pececito, ¿no? Pero el pececito ese que yo puse tiene sus partes, digamos, complicadas, pero tiene sus beneficios. O sea, el ser hijo de... Y bueno, es como una ventaja. Si la familia o el padre no es estricto, y ahí muchas veces el padre no puede ser el que ponga la regla y controle a los hijos. Ahí para eso es mejor recurrir a un miembro no familiar o a un externo que ayude digamos, en el desarrollo profesional del miembro de la familia. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque cuando uno se va a hacer una experiencia afuera, no es hijo de, o sea, uno consigue las cosas que consigue por esfuerzo propio, por capacidades propias, no hay duda. No es que lo nombran administrador o una responsabilidad porque es hijo de, no. O sea, lo importante es probar para el joven de la siguiente generación, le da seguridad el hecho de saber de que el fuera de la empresa familiar ha conseguido cosas profesionales, o ha hecho un buen trabajo, o ha conseguido alcanzar sus objetivos. Para la empresa familiar y para los padres es bueno porque incorporan a un hijo o un miembro de la familia a la empresa que se ha probado que es bueno afuera y que sabe hacer las cosas. Además, otro factor a favor de hacer la experiencia afuera es que conoce otra cultura de empresa, o sea, conoce otra empresa y trae experiencias nuevas, ¿no? Entonces, que también enriquecen a la empresa. Entonces,
tampoco no voy a decir que tiene que ser obligatoriamente. Se recomienda que es bueno que tengan experiencias en otras empresas. También conozco casos exitosos que no, que han sido miembros de la siguiente generación, que entraron en la empresa y han desarrollado toda su carrera profesional en la empresa familiar y son muy exitosos y son muy buenos. O sea, digamos, en realidad depende de cada caso, pero es recomendable que hagan experiencia afuera. Buenísimo. Después te pregunta de vuelta Milagros si tiene alguna experiencia en alguna empresa familiar que agregaron un gerente externo y se pudo continuar con una empresa familiar medio mixta, pone entre comillas, ¿no? Sí, bueno. Vamos a ver. Sí, obviamente, hay infinidad de casos. Digamos, por eso es importante entender, gracias por la pregunta, porque cuando vieron ahí los aspectos de la sucesión de la presentación, yo hablé la sucesión en la gestión, en el gobierno y en la propiedad. O sea, acá lo que está preguntando es si se puede, digamos, recurrir a un externo en la gestión, que es el gerenciamiento. Por supuesto que sí. Entonces, y de hecho, en muchas empresas familiares, y sobre todo mientras más grandes se dan más estos casos, cuando las empresas son muy grandes, son muy complejas, no tenemos miembros de la familia con las capacidades para gerenciar adecuadamente la empresa. Y se recurren a lo que nosotros llamamos directivos no familiares o gerentes no familiares, que son muy necesarios para el desarrollo y crecimiento de la empresa. O sea, nosotros tenemos que tener gente que no solamente toda la familia, porque la familia tenemos buenos, regulares y malos. Entonces, es perfectamente viable recurrir a un tercero no familiar que gerencie la empresa y que la familia esté en lo que llamamos nosotros el directorio o en las decisiones de gobierno, que son las más importantes, en que le diga qué estrategia tiene, cuáles son las políticas de riesgo, que establezca las políticas y a dónde quiere llevar la empresa y que después, digamos, ayude y controle a que ese gerente haga las cosas que se acordaron los socios hacer, ¿no? Y después esa es la función. Y después como accionista responsable, ¿no? Como socio responsable también tiene una participación. Pero que se pueda profesionalizar la gestión, absolutamente, sí se puede hacer y muchas veces es lo recomendable. Sobre todo cuando en la familia no hay nadie con las capacidades para hacerlo bien. Buenísimo. Bueno, y acá Sonia te pregunta, ¿qué herramientas proponen desarrollar para facilitar la transición de una generación a otra? En este ejemplo dice de hermanos a primos y sobrinos. Sería Bueno, de segunda a tercera, ¿no? En este caso que te está. sí, las herramientas para desarrollar ese proceso son, primero, la formación. O sea, yo diría que el primer elemento es la formación de la siguiente generación, información, o sea, que entiendan, digamos, este conocimiento de la actividad de la empresa, formarse en lo que significa formar parte de una empresa familiar, y después establecer ciertas reglas, o sea, que la generación, digamos, senior se ponga de acuerdo sobre ciertas reglas de cómo regular la relación con la familia, y esas reglas, digamos, cumplirlas. Cantidad de reglas, pero son reglas que tienen que ver con cómo se toman las decisiones, que tienen que ver con a nivel gestión, a nivel gobierno, temas económicos, temas de la propiedad, resolver los conflictos, cómo gestionamos la familia. O sea, ese tipo de cosas hay que conversarlas y establecer, digamos, como una constitución, así como el país tiene unas reglas que son una constitución, bueno, digamos, darse unas reglas, que esa familia específica sea unas reglas para hacer viable y posible la continuidad de la empresa familiar. Siempre, por supuesto, respetando la libertad, ¿no? No podemos forzar a que todo el mundo esté. A medida que la empresa crece, es bastante común que cuando vamos a la generación de primos o las siguientes, no todos los miembros quieran continuar en la empresa. Entonces, también una de las cosas que hay que prever es la salida de aquellos que quieran salirse, digamos, pero siempre cuidando de no afectar a la empresa, ¿no? Siempre hay todo. Por ahí Julio, en el mismo sentido, te comenta acá, dice, la empresa agropecuaria puede dividirse y así desarmarse. Por ejemplo, una fábrica obliga a pensar soluciones diferentes porque no funcionarías en una parte, pero bueno, creo que esto es lo que está diciendo, que en algún punto se podría fragmentar o dar salida a los que... Bueno, pero ahí depende. Vamos a ver. Eso es verdad. Si yo comparo una empresa industrial o una empresa de servicios incluso, es más difícil de dividir que una empresa agropecuaria
que tiene campo, porque el campo se puede dividir, pero ahí tenemos dos problemas. Primero, a medida que dividimos, hay que ver la unidad económica. Hay que ver cómo se afecta el funcionamiento de la empresa, porque una cosa es la escala de la empresa, ¿no? Entonces, la oportunidad de negocio que tiene la escala, entonces ahí, ese es un aspecto. Es cierto, el campo da, buscar la solución fácil, no estoy de acuerdo, da un pedazo de campo y me voy y chao. Eso, digamos, achica todo y con el tiempo desaparece, digamos, la empresa. Es otra filosofía. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas veces no es fácil hacerlo, porque eso se puede hacer si son condóminos, pero si la empresa es una sociedad anónima y la dueña del campo es una sociedad anónima, no es sencillo, no es que yo me llevo una parte del campo, porque no, jurídicamente es mucho más complejo, porque no se pueden vender parte del campo para darle un socio. Tiene que haber, la ley de sociedades establece un montón de requisitos, mayorías que hay que cumplir, o sea, si están todos de acuerdo, sí, pero si no están todos de acuerdo va a ser tema problemático. Entonces, no, y si no, hay que hacer un proceso de decisión, que sería una forma de, digamos, dividir la empresa y que se vaya parte del capital con una decisión, pero la decisión es un proceso largo y complejo también. O sea, no es tan sencillo. Existe la idea generalizada en el ambiente agropecuario que, bueno, la empresa, bueno, yo de todas maneras, si somos 3, me toca 1/3 del campo. Si es una sociedad anónima, lo que tienen son acciones, no es campo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero no se puede hacer de un día para otro y tiene costos, muchos costos. Bueno, y acá la última pregunta que me queda por leer, me parece, dice, ¿cuál es el factor o aspecto que más se presenta como disparador de problemas? Que lo pregunta Milagros, pero es otra Milagros. ¿Disparador de qué problema? Supongo que en la transferencia, ¿no, Milagros? Si querés aclararlo ahí. A ver. ¿Aclaró o no? No sé qué. Todavía no lo aclaró, pero bueno, entiendo que es sobre en el proceso de sucesión, ¿no? De transferencia entre generaciones. Mirá, el efecto En la disparador. sucesión, me pone acá, ahí apareció el comentario, dice, pone en la sucesión o dentro de la tercera generación. Pone. Vamos a ver. Los efectos disparadores de los procesos de sucesión, cuando te vienen a un consultor, ¿no? Te digo, el efecto disparador es que hay una enfermedad o hay una muerte, o hay una pelea. No, pero te pregunta que cuál es el disparador de los problemas en el proceso. O sea, ¿cuáles son los principales procesos, los principales problemas que se les presentan o qué es lo que, digamos, cuál es el... Sí, por eso, si la leo literal, dice cuál es el factor o aspecto que más se presenta como disparador de problemas, pone. Bueno, generalmente el tema del liderazgo, los conflictos entre los hermanos o entre los primos. Que eso, la raíz, en el fondo, es un tema de que no hay un reconocimiento de liderazgo. O sea, cuando hay que trabajar, es, digamos, cuando cada uno quiere manejar su quintita o quiere opinar y no se mete y no te metas con las cosas que hago yo, o sea, son los conflictos. Yo diría que lo que dispara son los conflictos. ¿Querés agregar algo más o creo que es todo lo que esperábamos, ¿no? Que ese sea el punto de más problemático, lo que uno se imagina cuando habla de empresas familiares como problema. Sí, en realidad, bueno, sí, problemas hay en todos lados, ¿no? Pero yo no me gusta hablar de problemas, por eso yo digo, la empresa tiene desafíos. Todas esas cosas son solucionables. Cuando lo que hay que hacer es que hay que gestionarlos. Entonces, yo diría que eso es lo más importante. Gestionar las situaciones. Los conflictos, por ejemplo. Los conflictos, ¿cuándo estallan? Cuando no se gestionan, cuando no se pueden abordar, cuando se inician, cuando se meten abajo de la alfombra. Pero en la medida que se gestionan, los problemas se pueden solucionar. Así que yo diría que es eso. Creo que ahí leí todas las preguntas, Ernesto. Si alguien tiene alguna más, que escriba ahora, y si no, creo que ahí contestamos Yo todo lo que han puesto. Bueno, yo no sé si no había una encuesta que quería mandar también, ¿no?
No, Sí, te queda la última por disparar. no, pero lo que pasa es que la última era la empresa, si tienen reglas que no es yo había puesto una, pero me parece que habíamos dicho, bueno, una evaluación. ¿Cómo era la evaluación? Lo que le pedimos es que haga, pero la verdad que no sé cómo la armaron el tema de la evaluación del webinar. Si les pareció interesante, si el tiempo, la temática, si ese aspecto nomás. Bueno, si no, creo que la enviamos con el link del cierre de la grabación y eso Dale, enviamos una encuesta al mismo tiempo sobre la evaluación de la dale. conferencia, ¿no? Bueno, yo me despido, les agradezco a todos la asistencia, les agradezco al BOR la capacidad, la invitación de haber participado en este webinar y bueno, quedo a disposición, ahí les pasé mis datos, si necesitan algo me pueden consultar preguntas y yo encantado de responder. Bueno, ahí todos te dan las gracias por el chat, dicen que ha estado muy bien la charla y que te agradecen, ¿sí? Yo te agradezco un montón también, Ernesto, el habernos brindado esta horita y pico contándonos tu experiencia y la forma de encarar estos temas. Les agradezco a todos los que vinieron. Y bueno, les estaremos enviando la grabación y el link con la encuesta, ¿sí? Para que lo accedan y puedan ver, porque algunos habían preguntado eso en el chat, de que entraron un poquito más tarde para ver el inicio, ¿sí? Y que lo puedan ver. Muchas gracias a todos, ¿sí? Bueno,